Dios le continúe bendiciendo, su hermano y amigo Joselito Mateo. Agradecemos a Dios la oportunidad que se nos concede para así estar hablando de la primera palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó mientras estaba en la cruz. Esta se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que decir que al Señor que nosotros servimos no es cualquier maestro, no es cualquier Señor. Y digo que no es cualquier maestro porque mucha gente tiende a enseñar quizás las cosas que no vive, pero Jesús siempre enseñó con el ejemplo. Y durante toda su vida, Él había enseñado que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y que debemos orar por aquellos que nos persiguen. Pero no solamente lo enseñó de palabra, sino que en este momento, cuando estaba siendo injuriado, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo encarnecido, cuando había pasado una noche tormentosa donde lo llevaron delante de Pilato y allá le acusaban y levantaban juicio falso contra él, y no hallando Pilato nada malo en él, ni nada digno de muerte, dice que oyó Pilato que Jesús era de Galilea, y como Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, que era el rey en ese entonces lo envió a Herodes para que Herodes le juzgara. Cuando llega donde Herodes, pues no fue diferente el escenario, y allá dice que Herodes le menospreció y le puso una túnica burlándose de él. Y cuando llegaron al lugar que le llaman el lugar de la calavera, otras versiones le llaman el Gólgota, dice que le crucificaron allí. Y vemos a un Jesús que quizás otro en su posición hubiese maldecido a aquellas personas que le estaban maltratando. A un Jesús que quizás si fuera otra persona hubiese odiado a aquella persona que se burlaban de él cuando él no había hecho ninguna cosa mala. Pero vemos que Jesús hizo lo contrario. Vemos que aún en la cruz, sufriendo, en agonía, Jesús no estaba pensando en su persona, sino que profirió la palabra que estamos diciendo ahora. Una oración a su Padre. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué gran lección nos dio el Maestro a nosotros con estas palabras. Una lección increíble, enseñándonos a nosotros que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos persiguen. Muchas veces a uno le hacen algo y uno dice: bueno, me es difícil perdonar a esa persona porque me hizo tal o cual cosa. Pero déjeme decirle que no creo que nos hayan hecho lo que le hicieron a Jesús. Porque es difícil cuando yo estoy muriendo por alguien, cuando estoy entregando todo lo que soy por alguien, y encontrarme que esa persona es desagradecido. Porque es fácil, muy fácil, morir por alguien que te agradece y está diciéndote ahí: estamos contigo, lo estás haciendo bien, entrega tu vida. Pero cuando te están menospreciando aún la gente que se supone que debe dar gracias porque estás muriendo por ellos, entonces es difícil bendecir. Pero Jesús tenía una particularidad, también nos enseña aquí, que no importando cuán difícil sea el momento en que nosotros estemos pasando, aún estando en la sombra de la muerte, nosotros debemos mantener una comunión con el Padre. Porque aunque Jesús no utilizó ninguna palabra para defenderse, había una conexión de Jesús con su Padre. Y aunque no estaba diciéndole a ellos: mire, yo soy inocente, no sé por qué me tienen aquí, sí estaba conectado con su papá. Y ahí le estaba diciendo: papá, ten misericordia de ellos, porque si supieran que están matando al dador de la vida, ellos no lo hubiesen matado. No es que Jesús le estaba diciendo al Señor: Señor, sálvalos sin que me reconozcan.
No, Jesús estaba diciéndole, yo los perdono por lo que me están haciendo y le doy la oportunidad de que ellos puedan arrepentirse, como así lo hicieron dos personas en este momento, que fue el ladrón que estaba junto al otro, que injuriaba a Jesús y le decía que si él era el Cristo, que si era el Salvador, que se salvara a él mismo y lo salvara a ellos. Pero hubo otro que reconoció que ese hombre que estaba ahí era un hombre justo. Y estoy seguro que le oyó decir a Jesús, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y ese, que fue un hombre sabio, dijo, yo quiero recibir ese perdón que le está dando. Y le dijo al otro, tú no tienes temor aún en medio de la muerte, ni porque estamos aquí, nosotros somos culpables. Yo quiero recibir ese perdón. Y le digo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Querido amigo que me estás oyendo ahora, quiero hacerte un llamado. Jesús murió en la cruz para reconciliar al mundo con él. Y él te ofrece ese perdón que yo ya recibí, porque él lo ofreció. Está ahí, murió por ti, nos reconcilió con el Señor. Pero ahora, si tú oyes la voz del Espíritu Santo, te invito a que no rehuses a ella, a que no seas rebelde a ella, sino que le puedas recibir. Dios le bendiga y Dios le guarde.